cuáles sean las circunstancias que usted esté viviendo, la victoria es nuestra. La victoria es suya. Cuando uno sabe que tiene la victoria, eso quiere decir el triunfo, el éxito, el buen final de una situación, circunstancia o empresa. En realidad, ¿qué es lo que ha de embargarnos? En primer lugar, nos va a embargar un sentimiento de satisfacción, un sentimiento positivo de bienestar. Por otra parte, va a embargarnos, en segundo lugar, un sentimiento de gratitud. Si somos agradecidos, vamos a sentir gratitud en nuestros corazones. Y en tercer lugar, lo que vamos a hacer, ocurridas las dos cosas anteriores, es alabar a Dios. Porque como hijos de Dios debemos reconocer constantemente que todo lo que tenemos, que todo lo que somos y que todo lo que lleguemos a experimentar en nuestra vida viene de la mano del Señor. Y habrá muchos buenos momentos o felices momentos, pero también habrá de los otros. Sin embargo, la voluntad de Dios, el buen deseo del corazón de Dios para nosotros, sus hijos amados, no cambian. Y es solo de bien, de bienestar. Y es interesante notar cómo Él ha preparado todo un caminito para que nosotros recorramos un camino de buenas obras, por ejemplo, pero todo eso ha de llevarnos finalmente al éxito o a la victoria. ¿Qué es lo que desea un papá para sus hijos? Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien. Los ha educado, los ha instruido, pero todavía sabe que falta algo importante, o lo más importante: entregarlos en las manos del Señor y orar constantemente por ellos. De esa forma el papá, la mamá descansa y tiene la confianza de que aunque puedan haber bajas o momentos no gratos, finalmente el poder de Dios se habrá de manifestar en gloria y majestad. Hermanos, eso es válido para nosotros, para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Dios nuestro Padre Celestial, Dios nuestro Padre amoroso, Dios nuestro Padre omnisciente, que todo lo sabe, también es todopoderoso. Y en su corazón Él alberga los mejores deseos para nosotros. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo le ha ido últimamente? Independientemente de la respuesta, debo decirle que usted tiene la victoria. Y por eso el día de hoy la gran invitación es, en los pensamientos para una vida victoriosa, es que alabe a Dios por la victoria, ya sea que la vea ahora o no, usted ya la tiene. Porque no descansa o no depende de usted, sino que descansa en el poder y en la voluntad de Dios. Pensamientos. En el Salmo 44, versículos 7 y 8, en la Nueva Versión Internacional, dice: tú nos das la victoria sobre nuestros enemigos. ¿Quién nos da la victoria sobre nuestros enemigos? Dios, no nosotros. Y dejas en vergüenza a nuestros adversarios. Por siempre nos gloriaremos en Dios. Y esto me gusta mucho también. Por siempre alabaremos tu nombre. Todo es importante porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Sin embargo, yo quiero llamar su atención sobre el comienzo y el final de este versículo. Tú nos das la victoria sobre nuestros enemigos. ¿De qué depende mi victoria? ¿De qué depende su victoria sobre sus enemigos? ¿De usted? ¿De su inteligencia? ¿De su sagacidad? ¿De sus recursos? Etcétera, etcétera. No. De Dios. Solamente de Dios. Lo que es más, nosotros no debemos hacer nada. No debemos ensuciarnos, por decirlo de algún modo, las manos. Porque si creemos en Dios, confiemos en Dios y Él hará. Y su palabra nos dice que Él nos da. Tú nos das, no tú nos darás. Tú nos das, es presente y es constante. Ya sea que yo lo vea o no, Él ya nos lo ha dado o nos la ha dado, la victoria. Piense, medite, reflexione en eso y usted no solo le irá cobrando mayor sentido, sino lo que es más importante, su corazón se irá hinchando de gozo
y de placer al saber que ya tiene la victoria asegurada. Al final del versículo nos da una clave importante que vamos a ver también o tocar dentro de unos instantes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si pudiéramos resumirlo, es simplemente esto: por siempre alabaremos tu nombre. Tú nos das la victoria aquí, ahora y mañana y siempre. ¿Y qué es lo que haremos nosotros? Por siempre alabaremos tu nombre. Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre del Señor, dijo Job. Hermanos, espero que no tenga muchos enemigos, pero la verdad es que por bueno que usted sea, lo sabrá. Lo menos detractores. ¿Y sabe usted por qué? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Y qué es lo que provoca eso? Provoca envidias, provoca celos, o simplemente el enemigo cobra terreno en los corazones de aquellos que no son suyos, por así decirlo. Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero el príncipe de este mundo tiene potestad, y él es el que reina o gobierna en él, y por lo tanto él está en contra nuestra. Él no molesta a nadie más que a nosotros. Quiere complicar nuestra existencia. Él no está feliz con Dios, está sentido con Dios, y la única forma en que pudiera atentar contra él es intentando contra sus hijos. Y por eso nosotros debemos estar en oración constante. Pensamientos. Dios ha dado la orden de que la victoria es suya. Y cuando Dios ordena algo, ¿qué cree usted que sucederá? Sucede. Y nótese bien, Dios ha dado la orden de que la victoria es suya. Y cuando Dios ordena algo, eso sucederá. A menos que usted haga algo que le haga caer del favor de Dios. ¿Sabe usted qué es eso? Pecado. El pecado. Cualquier forma de pecado no solo ofende a Dios, sino que nos aparta del camino que Dios tiene trazado para nosotros. ¿No se ha dado cuenta usted cómo hay personas a las que les va bien, y usted habrá conocido a alguno así que desde chiquitito, y usted dice, no, si yo lo conocí de chiquito, y iba a la escuela dominical, iba a la escuela bíblica de vacaciones, iba a los rayitos de sol, iba a los embajadores del rey, iba a la unión. O sea, usted ha seguido la vida y ha visto de que ha sido una persona desde chiquito, consagrada, dedicada al Señor. Y ahora lo mira usted hacia arriba, hagamos de cuenta que creció muy alto, tan jovencito, y ya es todo un médico o todo un doctor. Ejemplo, en resumen, de una vida victoriosa, de una vida exitosa. ¿Cómo y cuándo comienza esta? En casos como este podemos claramente deducir que ha sido una vida de caminar con el Señor constantemente. Hermanos, el enemigo va a intentar hacerle caer, y aún sin usted quererlo, le va a tentar a que haga algo que sea pecado o que sea distinto, siquiera eso, a la forma de Dios para lograr algún objetivo. Y si no es en la manera de Dios, le estará alejando. Entonces, si cuando Dios ordena algo, eso sucederá. Es interesante, cuando pienso en esto, pienso en la palabra de Dios. ¿A qué me refiero a esto? No me estoy refiriendo a la Biblia, sino a la palabra de Dios, a la que sale de su boca. Como cuando Él hizo la creación, decía simplemente sea o hágase. Cuando Él hizo la luz a 186,000 millas por segundo, apareció la luz. Llegó la luz, y la luz sigue llegando en kilómetros a 300 kilómetros por segundo. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios es poderosísima, y que la palabra de Dios se cumple, y que la palabra de Dios se hace. Y si Él ha dicho que usted tiene la victoria, entonces la tiene. Es un buen recordatorio para absolutamente todos, incluyéndome a mí. Dios ha ordenado que vivamos en victoria. Ese es otro punto interesante. Eso significa que no importa por lo que usted esté pasando, a pesar de cuán oscuro todo parezca, usted puede alentarse con la esperanza de que la oscuridad dará paso a la luz. Y nuestros
Dios y aún nuestro propio Señor Jesucristo nos lo mostró en diferentes episodios. No importa cuál sea su circunstancia en este momento, por oscura, por negra, por incluso desgraciada que parezca, finalmente brillará la luz. Si usted lo cree, si usted lo declara, si usted lo proclama. Y todavía algo más importante, si usted agradece y alaba a Dios por esa victoria, aún sin tenerla, aún sin verla o sin tenerla entre comillas, porque la tenemos. Pero cuando usted lo cree, usted lo agradece. Yo sé que no suena muy lógico. La fe no siempre tiene que ser muy lógica, o si no, no sería fe. Entiéndase esto. Pero se trata de agradecer antes de recibir. Y agradecer de corazón. Porque si yo creo que la victoria es mía, porque Dios lo ha dicho, porque Dios me lo promete, y no importa lo que yo haga, solamente ser fiel, obedecer, Él me la dará, entonces yo puedo decirle gracias. Ejemplo práctico. Usted tiene un problema, tiene una necesidad. Se acerca a un hermano o una hermana, según sea el caso, y le dice, tengo este problema. Ese hermano le dice al hermano o esa hermana, le dice a la hermana, no te preocupes, yo te voy a ayudar, yo te voy a echar la mano. ¿Cómo se siente usted? Feliz. Le quitaron eso de encima. Usted se siente feliz y lo que más se siente agradecido. ¿Cuántos se sentirían agradecidos? No, para ir conociéndolos. Creo que la gran mayoría. Y como usted se siente, me baja la mano, se siente agradecido, ¿qué le dice usted? Gracias, gracias. Espera un ratito. ¿Ya le dio la ayuda? ¿Ya recibió los $50,000 que... Bueno, $50. ¿Lo recibió? No. Le dijeron que le iban a ayudar, que le iban a prestar, etcétera, etcétera. Pero usted ya está feliz, ya se siente más liviano, ya le da las gracias y dice, gracias, Señor. ¿Lo recibió ya? No. Pero usted cree. Y por fe usted ya lo tiene, porque le transformó su corazón, le cambió su vida o le alivianó su vida, como quiera decirlo. Bueno, en un ejemplo tan práctico y sencillo y con un prójimo, con un ser humano como usted. ¿Cuál entonces debe ser nuestra reacción y nuestra relación con Dios? Mucho más o mucho mejor. Porque Dios es Dios, porque Él es todopoderoso, porque Él es nuestro Padre y porque Él nos lo promete. Entonces, por eso es tan importante, alábelo por la victoria. Una experiencia mía, aprendiendo esto, no lo había practicado. Ahora, no es una fórmula, entiéndase, pero usted puede meditar, dice, tiene razón, tiene lógica, tiene asidero, está en la Biblia. Entonces, ¿por qué no practicarlo? Quizás la primera vez usted no esté muy convencido, pero cuando usted ve los resultados o el fruto de esa conducta, de seguir las instrucciones que nos da Dios en su palabra, usted comienza a fortalecerse. En una situación familiar muy difícil, mi esposa y yo nos vimos enfrentados a algo que podía ser trágico, catastrófico, trágico, incluso hasta mortal. Oramos, nos sobrepusimos a la primera impresión. La primera impresión la sufrimos o la experimentamos todos sin muchas variaciones. Nos cae de golpe. Pero después de eso, en medio de la oración, en medio de estar conectados espiritualmente con Dios, comienza el Espíritu Santo a hacer esa obra. Y lo que en un momento o en un primer momento parecía que sería una oración de lágrimas y de ruegos, se transformó en una oración de gratitud y alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque la fe predominó, la fe triunfó. Por fe vimos la respuesta, por fe vimos la victoria, alabamos, adoramos, agradecimos al Señor y Él nos dio la victoria.
Durante esta semana, en el día de oración, de manera especial reflexionamos en un pasaje de la vida de Daniel. Y en dos pasajes de su vida pudimos ver lo siguiente. Dios siempre escucha. No siempre responde como uno quiere, ni en el tiempo que uno quiere, pero siempre escucha. En una de sus oraciones, la respuesta es llegarle a Daniel, ya de los 35 años, cuando hace el relato aproximadamente. El ángel le dice: desde el primer día que te postraste de rodillas a orar, Dios te escuchó y Dios mandó la respuesta. Dice que Él sabe de qué tenemos necesidad incluso antes de que se lo pidamos, pero Él está esperando. Y Él dice: en el momento que venga y que recapacite de que soy yo su papá, soy yo su proveedor, soy yo su protector. A partir de ese momento, y Él pone fecha. En 7 días les voy a dar la victoria. En un mes les voy a dar la victoria. En un año les voy a dar la victoria. Pero Él escuchó y Él respondió. ¿Qué tiene que hacer usted? Permanecer fiel, permanecer firme, permanecer gozoso, alabándole a Él por la victoria. Y lo hacemos por fe. Y si no tiene fe, no lo podrá hacer. Pero recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. Alábelo por la victoria. La derrota tiene que ceder ante la victoria, pero para abrir la puerta a la victoria debemos hacer siempre lo que el salmista hizo: alabar de continuo a su nombre. En el libro de Josué, el capítulo 6, más o menos versículos 4 al 15, para resumirlo, encontramos un episodio interesante en la historia del pueblo de Israel. Había una ciudad, una de las más antiguas, otros dicen la más antigua, Jericó, con altos muros, y tenían que poseerla. Era una misión imposible. Sin embargo, Dios les dijo: ya de ustedes, lo que más antes de que llegaran a ella, les había dicho que eso y todo lo que pisara su pie era de ellos. Pero cuando llegaron ahí dijeron: oh. Bueno, Dios les dijo: recuerden, la victoria es de ustedes. Simplemente que ahorita van a tener que hacer unas cositas. Resumiendo la historia, le dice: 7 sacerdotes con 7 trompetas, delante del arca, delante de ellos, ejército, detrás de ellos, ejércitos, y tienen que tocar las trompetas y dar 7 vueltas. La verdad es que en total dieron 13 vueltas. El primer día tenían que salir y dar una vuelta alrededor tocando trompetas. El segundo día otra vuelta, el sexto día otra vuelta, y hasta el séptimo día se levantaron bien tempranito y le dijo: levántense bien tempranito porque hoy me van a dar 7 vueltas. Finalmente todos conocemos la historia de los muros cayeron. Hermanos, no siempre será. Usted ya la tiene y es suya, pero no siempre será así. Recuerde esto: Dios no le da a usted para chiflarlo o para chiflarnos o malcriarnos. Sí, todo papá, un buen papá, querrá y procurará darle siempre todo a los hijos, no sin enseñarles importantes lecciones. Es importante que sean agradecidos, es importante que sean cumplidos, que cumplan con su palabra, es importante que aprendan a trabajar, es importante que aprendan a comportarse bien con la gente, con los papás, con los abuelitos, con los maestros, y así sucesivamente. El papá le ha prometido y le dice: yo te voy a dar todo lo que yo pueda siempre, o te voy a dar cosas específicas, pero yo espero, yo quiero esto de ti. Entonces a veces sí cree, o sí creemos, pero a veces lo que no queremos es cumplir con nuestra parte. Ahora, si usted pone las cosas en la balanza, usted dice: es tan poquito en realidad lo que nos pide el Señor. De sus ingresos le pide el 10%. De su tiempo, de manera especial, un día. 2 días, que no son ni un día ni 2 enteros. Es 1 o 2 horas el domingo, 1 o 2 horas en total el día miércoles. Otros le entregan más y esos son los que están disfrutando más. Es una cosa maravillosa el poder servir al Señor por
tantas cosas. Todos los que lo están experimentando lo saben. Alabar de continuo su nombre. ¿Se acuerdan que ya lo había mencionado? ¿Cuán importante es eso? El mundo dice que cantando se alegran los corazones. Y la palabra nos dice que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y si usted se siente triste, empiece a cantar al Señor. A lo mejor va a empezar con lágrimas, pero va a terminar con lágrimas de regocijo. Y el Señor nos lo dice. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad. Entonces por eso nosotros debemos alabarle. No ande, y esto es bien importante, no ande por ahí hablando palabras de derrota y fracaso. Hable palabras de fe y victoria. Deje de preocuparse y comience a adorar, comience a alabar y a agradecer a Dios y espere que las cosas cambien a su favor. Todos tenemos algún problema alguna vez, todos tenemos alguna vez un problema más grande de lo acostumbrado, de lo usual o de lo que ya tenemos como experiencia, o incluso algo distinto que nunca nos tocó vivir y nos llega. La primera impresión de esa no se libra nadie, prácticamente. Pero es cosa de detenerse unos instantes y comenzar a platicar con el Señor y a reflexionar. Usted ya tiene algunos, larga vida, otros no tan larga, pero la más gran mayoría ya tiene bastante experiencia de vida y ha vivido, y ha sufrido, y ha llorado, y ha reído. Entonces ya no va a caer tan fácilmente. Pero lo que es más importante, tenemos tiempo en el Evangelio, tiempo de conocer a Cristo, tiempo de pertenecer a la familia de Dios, tiempo escuchando la palabra. Y si ha estado escuchando atentamente, seguro que hay algo de esa palabra dentro de usted. Y es cuando usted la necesita, o cuando usted más la necesita, que esa palabra surge por obra del Espíritu Santo. Y usted dice, ahora entiendo. Ahora entiendo. Como en una oportunidad y dentro de la congregación, una hermana nueva en Cristo se levanta y dice, simplemente para dar gloria a Dios, y dice, ahora entiendo por qué nos llamamos hermanos. Su descubrimiento de ella, bueno, no tiene mucho que ver con esto, pero del mismo modo usted puede experimentar un descubrimiento. Cuando nuestro Señor Jesucristo, después de haber sido crucificado, iban unos discípulos caminos a Emaús. Iban tristes, iban muy cabizbajo y no se dieron cuenta que llegó un tercero, se les acercó, comenzaron a platicar, pero ese extraño les fue explicando o trayendo a colación al tema las Escrituras. No fue sino hasta mucho después de haber concluido ese viaje que cayeron en cuenta y dijeron, nuestro corazón cuando nos hablaba, nos abría las Escrituras, nuestro corazón ardía. Esa experiencia es real y usted la puede tener y decir, me voy a sacar las lágrimas porque estoy llorando. ¿Por qué estoy llorando si Dios está en control? Dios está a cargo de esto. Dios me dio la victoria y lo único que espera que yo haga es que me levante, que vaya a la iglesia y que le cante bonito. Cantaron entre paréntesis muy bonito. Dios le conducirá hacia lugares donde nunca ha soñado ir y comenzará a experimentar las victorias que Él mandó que fueran suyas. Y Dios ha mandado tantas victorias para usted en su vida. No siempre las experimentamos todas. Recuerde, cuando Dios manda, se cumple. ¿Qué es lo único que puede impedir que aquello suceda? El pecado. Usted dirá que falta de fe. Es pecado. Cualquier forma de pecado. Entonces, hermanos, cuidémonos en ese sentido. Finalmente, quiero llevarles a revisar rápidamente unos pasajes o versículos claves. Por ejemplo, creemos nosotros lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toda victoria en Cristo es suya. Porque todo lo puede, entonces toda victoria en Cristo ya es suya. Romanos 8:37 dice, en medio de todos nuestros problemas estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. A mí me llena de profundo gozo y satisfacción pensar esto,
creer esto. Ya he vivido bastante y puedo decirles, y debo decirles que sí, que así es. Salmo 25:1 dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Uno de mis pasajes favoritos de juventud, y lo repetí, y lo repetí, y lo repetí, y lo creí, y lo creí, y lo creí, y seguí caminando, y seguí caminando, y seguí caminando. Y el Señor obró. Él dio la batalla por mí, Él me dio la victoria, Él dio la lucha. Entonces, por eso es tan importante la palabra como esta, nos dará la victoria total. Mateo 8:13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cree usted? ¿Cuánto cree usted? Ahora yo le doy una serie rápida de preguntas y aseveraciones. ¿Cree en la victoria? Crea en la victoria, vea la victoria, visualice la victoria, goce la victoria, agradezca la victoria, alábele por la victoria. Amén. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Dios, pero conforme a vuestra fe. ¿Tiene fe en la victoria? Al que cree, vamos a ver, todo le es posible. Aquel padre del endemoniado dijo: entonces ayuda a mi incredulidad, pida fe. Jesús le dijo: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Hermanos, yo creo. ¿Cree usted? Creamos juntos y alabémoslo por la victoria. Y todas las victorias, por mucho que le favorezca, esto es muy importante y es lo último, son para la gloria de Dios. Líbrenos el Señor del orgullo, de la vanidad o de la soberbia. Permítanos siempre mantener la compostura de humildad, porque nosotros nada hemos hecho. Todo lo ha hecho Él, y por lo tanto, toda la gloria es para Él. Alábelo por la victoria. Acompáñenme, vamos a hacer juntos una oración. Oh Padre Celestial, le alabo hoy por la promesa de victoria que tiene para mi vida. Gracias por su palabra y por la preciosa sangre de su Hijo Jesús, que hace que yo venza en cada aspecto de la vida. Con el fruto de mis labios le adoraré durante todo el día. Amén y amén. Muchísimas gracias.